Buenos días, bienvenidos. Soy Joan Perona, soy socio de la empresa Proden Group. Somos una empresa de ingeniería, que nos dedicamos a la seguridad industrial y a la sostenibilidad. Y dentro de la seguridad industrial hacemos mucha seguridad de máquinas, lo que se conoce como la seguridad de máquinas o la puesta en conformidad de los equipos. Nos gusta decir que ayudamos a las organizaciones a crear entornos seguros y sostenibles. Y la exposición de hoy la voy a enfocar en eso, ¿no? En explicaros cómo ayudamos a las organizaciones a crear esos entornos seguros y principalmente cuando el entorno seguro viene derivado de un incumplimiento en los equipos o en las máquinas o en las líneas de fabricación. Un entorno seguro, muchas veces, desde los inicios nuestros que atacábamos las máquinas, llegó un momento que dijimos, el entorno no es una máquina. El entorno, bueno, os lo enfocaré desde dos puntos de vista, os explicaré un poquito qué está pasando en la Unión Europea. Los que venís de la prevención sabéis que tenemos el famoso Real Decreto 1215, tenemos la Directiva de Máquinas, la 2642, pero desde julio-agosto del 2023 tenemos el nuevo Reglamento de Máquinas, el Reglamento Europeo de Máquinas. Pues os intentaré explicar un poquito qué está pasando en la Unión Europea a nivel de regulación y cómo la regulación impacta, y luego cómo nosotros proponemos el trabajar todo el tema de la puesta en conformidad, ¿no? El cómo intentar crear este entorno seguro. Llegamos a la conclusión desde hace tiempo que lo suyo era dejar de pensar de forma correctiva y empezar a pensar de forma preventiva, incluso en máquinas, ¿no? Y entonces propusimos ya hace bastantes años empezar a trabajar en el diseño, intentar trabajar las máquinas en fases embrionarias de proyectos, lo que le decimos el diseño. Y bueno, y así lo estamos haciendo. Tenemos implementado un sistema integral de gestión de la seguridad en las máquinas, ahora os explicaré de qué va, y también hablaremos un poquito de las normas armonizadas, porque la compañera ha hablado de normas armonizadas, hasta ahora eran voluntarias. Entonces, cuando ponías en conformidad máquinas, pues llegabas a un punto en el que un cliente te podía decir, es que son voluntarias este punto, y nosotros decíamos, es la única herramienta que tenemos para poner en conformidad los equipos y las máquinas, con lo que si no las aplicamos difícilmente se puede certificar, ¿no? Entonces ya llevábamos bastante tiempo aplicando normas armonizadas, y el nuevo reglamento pues es una de las novedades del nuevo reglamento de máquinas, que es que obliga a que los fabricantes fabriquen teniendo en cuenta normas armonizadas. Si no lo hacen así, se les complica mucho el tema, ¿vale? Cuando os decía lo de los entornos seguros, claro, un entorno seguro no solo hay máquinas, no solo nos podemos fijar en la seguridad de las máquinas, sino que hay instalaciones y tenemos lo principal, ¿no? Las personas. Realmente, con estas tres variables nos encontramos en el caos. El día a día es el caos en el que hay interacciones, personas, máquinas, hoy en día ya AGVs, LGVs, máquinas autónomas. Entre otras cosas también os presentaré que el nuevo reglamento intenta dar una pincelada y una solución a que esta interacción se haga de forma lo más segura posible, ¿no? Pero lo que nos encontramos es realmente pues, una complejidad importante, ¿vale? Poner en conformidad las máquinas pues no es suficiente, ¿eh? Nosotros nos dedicamos a ello, entre otras cosas. Al final hemos de tener en cuenta el uso de las máquinas, porque son las personas las que usan las máquinas, y la interacción entre esas máquinas y esas personas. Tal y como os decía, el nuevo reglamento tiene un requisito esencial que habla exclusivamente de cómo en un entorno industrial gestionamos esa interacción entre persona, máquina y equipo móvil, como podría ser un AGV. Para una seguridad eficaz de las máquinas se deben tener en cuenta las condiciones de trabajo, el marco regulatorio y otros factores. Llevamos mucho tiempo, más de 20 años, haciendo seguridad de máquinas. Homologamos el CE de integraciones, por ejemplo, de líneas de fabricación. Todavía hay clientes que no entienden que la directiva de máquinas impacta. O sea, todavía se tiene la falsa sensación de que la directiva de máquinas
aplica al diseño, aplica a un fabricante, y que el Real Decreto, el 1215, aplica al usuario. Y eso no es así. Y hay en ciertas condiciones que la directiva de máquinas aplica al usuario final, cuando hacemos integraciones, cuando hacemos modificaciones sustanciales. Ahora os daré una pincelada. Entonces estas cosas se han de tener en cuenta, ¿no? Y eso nos lo da el marco regulatorio. ¿Qué está pasando en la Unión Europea? Pues que tenemos un marco regulatorio complejo. El otro día estábamos en Puerto Rico haciendo una charrada allá y se fijan en nosotros a nivel de seguridad de máquinas. Porque ellos todavía, lo comentábamos antes, ellos funcionan con OSHAs, con ANSIs, y cuando hablamos de seguridad de máquinas nos tienen como referencia. Incluso la revisión de OSHAs y de ANSIs se van a hacer teniendo como base directivas europeas y principalmente el nuevo reglamento de máquinas. Pues aquí en Europa es verdad que tenemos una fuerte regulación, pero esa regulación no es garantía de cumplimiento, principalmente por lo que os estoy explicando, el contexto que se da, ¿no? Que siguen habiendo integraciones, sigue hay un desconocimiento importante del marco regulatorio, de directiva, del Real Decreto 1215. Todavía hoy en día la gente compra máquinas nuevas y cuando vas te dicen, no, si ya tengo el 1215, o ya tengo el CE, ¿no? La máquina nueva ya tengo el CE, ¿no? Y les explicamos, el CE no es garantía de cumplimiento, el CE es un papel, la declaración de conformidad es un papel. El papel no te evita un accidente. Entonces lo importante no es tener el papel, es que la máquina sea segura, que las personas puedan trabajar de forma segura y es que esos entornos sean seguros. La regulación no siempre es garantía de cumplimiento, la conocéis, yo os doy una pincelada. Máquinas de antes del 95, el Real Decreto 1215. Directiva de máquinas, la 2006/42/CE. El Real Decreto 1215 es verdad que aplica al uso, y todavía preguntas que nos hacen, pero máquinas nuevas no. El Real Decreto 1215 no hace falta cuando compras una máquina nueva. Sí que hace falta cuando compras una máquina nueva. Es el único Real Decreto nacional que regula el uso. Máquinas antiguas, antes del 95 y nuevas. Luego apareció la directiva de máquinas, que nosotros aquí ya empezamos a hablar, ya hace muchos años, de fabricantes y usuarios. ¿Usuarios cuándo? En el diseño, en modificaciones, automatizaciones e integraciones. El fabricante no solo es el diseño. El resto son los usuarios. Modificaciones sustanciales, automatizaciones e integraciones. En una automatización, el 90% de las veces comportan modificaciones sustanciales y en esa modificación le estás pasando una responsabilidad al cliente final, al usuario, que seguramente no es consciente de esa responsabilidad que está adquiriendo. O, por ejemplo, fabricantes, como no hay ningún fabricante, se puede decir, que dan declaraciones de incorporación. O sea, suministrando, vendiendo máquinas, dan declaraciones de incorporación. Una declaración de incorporación, como seguramente sabéis, pues es lo que se entiende como una cuasi máquina. Por sí sola no puede hacer ningún trabajo, con lo cual el riesgo para el fabricante es relativo, considerándose siendo máquina. En el momento en que al cliente le dan esa declaración de incorporación, están haciendo que eso tenga que integrarlo en una máquina, ¿no? En ese momento, solo con ese papel, ya le están delegando una responsabilidad al usuario final que no tendría por qué tenerla, ¿no? Pues entonces, con la directiva antigua ya, fabricantes y usuarios. Y ahora aparece el nuevo reglamento, desde agosto del 2023, el nuevo reglamento, principalmente, os daré 4 pinceladas, pero principalmente ataca todo el tema de la ciberseguridad, ataca todo el tema de inteligencia artificial y todo el tema de lo que os explicaba, la interacción, ¿no? Cómo crear ese entorno seguro. El reglamento, el 1230, aunque es vigente en algunos temas desde agosto, será a partir del 15 de enero del 2027, que será cuando la directiva de máquinas ya no la podrán hacer servir. Y luego, es verdad lo que comentábamos, las normas armonizadas serán voluntarias y el reglamento, una cosa que nos va a favor para poder crear esos entornos seguros, es que el reglamento dice que los fabricantes tendrán que fabricar bajo normas armonizadas. Os enseñaré algunas, para nosotros las más importantes.
La regulación, ¿por qué no es siempre garantía de cumplimiento? Porque el CE es una autodeclaración de conformidad, ¿eh? Y es así. El fabricante fabrica una máquina, si no son del anexo 4 de directiva o del anexo 1 de reglamento, pone la placa y comercializa la máquina. Yo compro la máquina, cuando la traigo a planta, veo que hay inseguridades, atrapamientos, bajo un criterio lo más correcto posible, desde el punto de vista de la prevención, intento solucionarlo. En ese momento tengo un problema, si lo soluciono. Modificación sustancial, el papelito el de compras que tiene la declaración de conformidad, que la tiene marcada en la pared, ya puede quitarla de la pared, porque no sirve para nada. Porque en ese momento que yo hago esa modificación, me estoy transformando en fabricante, con lo que comporta. Tengo que cumplir con directiva, o tendré que cumplir con nuevo reglamento, ¿vale? Entonces esto es así, las declaraciones de conformidad pues no siempre son garantía de cumplimiento, incluso cuando hay un organismo notificado, que sean del anexo 4 o anexo 1, pues muchas veces no son garantías de cumplimiento. Realmente, muchas veces lo hablamos, no hay una ITV, no hay una ITV de máquinas, que seguramente iría bien tenerla, ¿no? Una ITV de máquinas. El contexto actual que nos encontramos en el día a día nuestro es esto que os enseño aquí. Máquinas existentes, que pueden ser nuevas o no, pero que no cumplen, ¿eh? O sea, no cumplen porque hay atrapamientos, no cumplen porque entras en una máquina y se pone en marcha de forma introspectiva, y pueden ser nuevas, acabadas de comprar, ¿vale? Existentes, que disponen del CE, pero continúan sin cumplir. Sabéis que la directiva tiene los requisitos esenciales, que es lo que nos ayuda a hacer cumplir esa conformidad de las máquinas. Integraciones de máquinas. Si integramos máquinas y las vinculamos de forma segura, con seguridades, pues nos estamos transformando en fabricantes, ¿no? Modificaciones posteriores. Esto está a la orden del día. Mantenimiento. Los departamentos de mantenimiento les encanta hacer modificaciones en las máquinas, y las modificaciones, si son sustanciales, hacen perder la declaración de conformidad. Y aquí, a partir de aquí, nos encontramos con el nuevo contexto. Industria 4.5 o 6, ahora ya no sé por la que vamos, pero partíamos de unas condiciones y ahora ya se están creando unas condiciones diferentes, ¿no? Máquinas autónomas en una industria, nueva tecnología, nuevos sistemas de trabajo. Estamos cambiando las condiciones de trabajo y, en consecuencia, estamos cambiando las condiciones de seguridad. Y esto, al final, lo que crea pues es quizás parte del mismo caos que teníamos antes, pues añadirle situaciones un poquito más complejas. Ya no es la interacción entre carretilla, que no era autónoma, sino guiada, sino que ahora es la interacción con equipos autónomos, ¿no? Que funcionan solos por las plantas. En este nuevo contexto nos podemos encontrar cualquier cosa, inteligencia artificial, máquinas sin conductor, cobots, ciberataques. Ahora está muy de moda los cobots o robots colaborativos. Está muy bien los robots colaborativos siempre y cuando sean colaborativos. Todavía hay empresas que me han puesto el robot colaborativo y vas allí. No es colaborativo. Si es colaborativo, las condiciones de seguridad del entorno son unas. Si no es colaborativo, son otras totalmente distintas. Y además puedes tener un incumplimiento legal. El Real Decreto es un Real Decreto legal. Un incumplimiento, que os voy a explicar, ¿no? Un accidente, una muerte, pues hay una responsabilidad legal importante para el prevencionista y para el empresario. Y en las jornadas que hacemos yo explico. Y para el responsable de mantenimiento. Y para el proyectista, si firma la declaración de conformidad. Cuando como usuario coges la responsabilidad, ¿no? Entonces, hay más responsabilidades de las que nos creemos o de las que creemos que tiene pues, el fabricante o el empresario, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Yo soy pro nuevas tecnologías y ya las estamos implantando. Inteligencia artificial, esto que veis aquí, ya son proyectos que estamos realizando en plantas, pero es importantísimo aquello. Atención, vigilemos que den garantía de cumplimiento. Porque, por ejemplo, hay una norma armonizada, la 13849, que nos habla de cómo hacer la arquitectura de seguridad de una línea de fabricación o de una máquina. La arquitectura de seguridad es que yo abro un resguardo que tiene un micro, la máquina se me para, ¿vale? Pero si yo entro y se pone introspectiva, la máquina no se me está parando de forma segura. Hay una norma armonizada, esa 13849, que es la que me hace que se pare de forma segura.
Pues eso lo llamamos arquitectura de seguridad, ¿no? Las nuevas tecnologías, la mayoría no dan cumplimiento a esta norma armonizada, y en contrapartida el reglamento nos está diciendo que es de obligado cumplimiento las normas armonizadas. Lo que quiero decir es que está muy bien, pero vigilemos, ¿vale? Vigilemos con la aplicación de las nuevas tecnologías. Ciberataques, igual, hay un nuevo reglamento que hace referencia a todo el tema de ciberataques. Las evaluaciones de riesgos en máquinas o las declaraciones de conformidad ya no podrán hacer referencia solo a la directiva o reglamento que hace de cumplimiento o la armonizada, la en ISO, la 12100, sino que tendrán que hacer referencia al cumplimiento en temas de ciberataques, las declaraciones de conformidad de las máquinas, ¿vale? Y a nivel de robots colaborativos, pues aquí igual hay una norma armonizada que regula con lo que se debe de cumplir con la armonizada. A partir de ahora se deberá de cumplir con la norma armonizada si fabrico, si integro o si modifico de forma sustancial, ¿vale? El nuevo contexto. Os doy una pincelada del nuevo reglamento. Simplemente hemos sacado las 4 o 5 cositas más importantes. Forma de reglamento. ¿Qué quiere decir esto? La directiva se transpone a un Real Decreto, al 1644, y en ese periodo de transposición pueden pasar 4, 5, 6. Los Estados miembros tienen su picaresca, y desde que se publica la directiva hasta que se aprueba el Real Decreto, pues pasan años. Con el reglamento esto no pasa. Desde que se publica el reglamento, todos los Estados miembros han de cumplir. Con lo que el reglamento, si son máquinas del anexo 1, consideradas peligrosas, está vigente desde julio del 23. Yo cuando vamos a clientes y asesoramos en la compra de máquinas, les decimos, ¿es del anexo 1? Sí, pues ya la declaración de conformidad te ha de venir con el nuevo reglamento. Entonces esto es importante también, porque se están comprando máquinas del anexo 1 que no cumplen, que le están dando declaraciones de conformidad que no son correctas, ¿vale? ¿Y esto qué implica? Que si yo la compro y la implemento en mi planta, tengo un incumplimiento legal. Después le podré pasar la patata al fabricante. Yo siempre digo, no hace falta llegar a ese punto en el que un juez tire la moneda al aire. O sea, todo lo que ya veréis cómo enfocamos el procedimiento de gestión integral de seguridad de máquinas, que irá relacionado con la mesa redonda que hablaremos después. Pues en forma de reglamento, las nuevas definiciones de máquinas. Importante, máquina, un conjunto que solo le falta la carga del software. Los fabricantes decían, yo te fabrico esto, tú te montas el PLC, todas las tripas de la máquina te las montas tú, pues no es máquina. Pues el reglamento ha dicho, no, ahora ya es máquina. Los fabricantes esto ya no podrán hacerlo. Es un tema económico, los fabricantes al final, pues, vale, pues está el vivo un poco, pues por ahí va, para que no den cuasi máquinas. Otro tema importante del reglamento, componentes de seguridad. Incluirán componentes no físicos como el software. Modificaciones de PLC de seguridad, modificaciones sustanciales. Si una máquina que yo no incorporo el software, es máquina, ahora será máquina, ¿vale? Y es importante que nuestros clientes finales, que los usuarios de esos equipos lo tengan claro, para que no entren en incumplimientos que no les tocaban, ¿vale? Nuevos agentes económicos, es un poco la continuidad y nuevas responsabilidades. Documentación digital, dejarán que los manuales de instrucciones vengan en formato digital. Si ya costaba verlos en formato papel, formato digital, pues sería un poquito más difícil. Pero nosotros en el día a día lo luchamos mucho esto. Y luego, continúa haciendo referencia a los integradores, aquí le da todavía más fuerza a la directiva. Usuarios, fabricantes, integradores, importadores, os los he puesto en rojo porque los que tienen ahora más responsabilidades son los importadores de equipos y los fabricantes o usuarios que se transforman en fabricantes. Y para mí, de verdad, el reglamento, una de las cosas más importantes es esta, que es que nos deja trabajar con normas armonizadas. Una vez explicado todo el contexto, todo lo que nos encontramos, el follón que hay, que nos podemos encontrar, o la situación del día a día, ¿cómo intentamos dar garantía de cumplimiento? Pues integrando un sistema que nos lleve desde las compras hasta todo el sistema, todo el proceso, ¿no? Desde compras hasta... Nos peleamos bastante con los de compras, pero desde compras hasta el final, ¿no?
Yo siempre digo, si nosotros somos capaces de implementar requisitos de usuario, de utilización, equipos transversales, prevención, ingeniería, mantenimiento, definimos requisitos de usuario. Y esos requisitos de usuario se los damos al responsable de compras y le decimos, no compres las máquinas sin esos requisitos de usuario. Siempre les digo, de 5 posibles proveedores, 2 te van a caer, porque no saben lo que le estás preguntando. Si les dices que te envíen la evaluación de riesgos según decepción, todavía hay fabricantes que hacen las evaluaciones de riesgos con Excel. Si les dices que te manden el cálculo del PL para cumplimiento de la 13849 de arquitectura de seguridad, ahora estamos en un proyecto a China y les suena chino. O sea, de verdad, es así. Hemos ido a hacerles formación porque no saben de qué les estamos hablando. No pasa nada, tú compras una línea, una máquina china, pero garantiza el cumplimiento. Haz que esa empresa de China nos cumpla con la armonizada, con la 13849, es básica. La 13849 es la norma armonizada en seguridad de máquinas más importante. Ni 1215, ni nada, 13849. Pues nosotros lo que hacemos es intentar integrar un sistema de gestión de la seguridad y siempre pregunto, ¿qué es la mentalidad que nos interesa? ¿La preventiva o la correctiva? Por supuesto la preventiva, porque llevamos muchos años pensando en prevención y ya desde hace tiempo dijimos, ostras, todo lo que podamos pasar a preventivo no lo dejes en correctivo. Es verdad que cuesta porque, ostras, ¿y cómo vais a evaluar riesgos de una máquina que no está fabricada? Ahora os diré cómo lo hacemos, pero se hace. Máquinas existentes, nuevas, modificaciones, automatizaciones. Se han de tener en cuenta los riesgos derivados del cumplimiento de las máquinas, del entorno y del factor humano. O sea, no basta con una máquina. La máquina es segura, continúan habiendo accidentes. La máquina, entramos, la ponemos en conformidad y es segura, y durante este tiempo hemos visto que continúan habiendo accidentes. Es por el riesgo derivado del factor humano. Si no tenemos en cuenta el riesgo derivado de ese factor humano, por ejemplo, en nuestras evaluaciones de riesgos empezamos a incorporar lo que la compañera ha comentado, ¿no? Riesgos derivados del factor de género. O sea, vale, vas a evaluar una máquina, pero el uso de la máquina es el mismo si lo usa un hombre o una mujer. El entorno en el que esa máquina está impacta igual si el uso lo da un hombre o una mujer. Pues eso en las evaluaciones de riesgo segundo en base a 12.100, nosotros los estamos ya empezando a implementar. Análisis previo. El procedimiento se basa en ese análisis previo. Siempre que se pueda, fase de diseño. Y siempre que se pueda. Entonces, en alguna jornada que invitamos como después en la mesa redonda, los responsables de prevención acaban diciendo que trabajan de forma confortable. ¿Por qué? Porque saben que ingeniería está pensando en prevención, mantenimiento está pensando en prevención, y si conseguimos que la alta dirección piense en prevención, ya es la pena. Eso cuesta un poquito más. Pero bueno, conseguimos hacer equipos transversales que con eso ya se avanza bastante, siempre que se pueda en el diseño. Lo que os comentaba, ¿no? La transversalidad de los equipos y siempre, y ya la ley nos ampara, aplicar las normas armonizadas. ¿A partir de qué lo hacemos? De 3Ds. Hay empresas que ya funcionan con 3D, y a partir de aquí se evalúan el riesgo según 12.100 y se proponen medidas correctoras. Medidas correctoras que pueden ser en 2D, en 3D, en como se quiera, ¿no? Pero se pueden a partir de layouts, a partir de PIDs, a partir pues lo puedes empezar a partir de lo que quieras. ¿En qué entornos, en qué sectores? En los que quieras. ¿Vale? Farmacéutico. El procedimiento, desde el principio fins al final. Hemos de hacer intervenir a todo el mundo, desde el gobierno hasta la comunicación, la revisión y la validación. Si lo hacemos de forma más específica, desde la gestión de las compras hasta la gestión del seguimiento y la mejora. Importantísima el proceso del medio, la gestión operativa, esos riesgos derivados del factor humano. No nos quedemos en el segundo, en la puesta en conformidad de las máquinas, porque como comentábamos, continúan habiendo accidentes y se retroalimenta al final, es el ciclo de Deming, ¿no? La gestión de las compras, pues al señor de compras le decimos, requisitos de usuario, ¿vale? Todo lo que nos venga, verificaremos esas declaraciones de conformidad, les pediremos esto.
a los fabricantes. Actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir los riesgos y siempre que sea posible, requisitos de usuario. ¿Vale? Un buen plan de seguridad funcional. Ostras, me ha llegado esta máquina o esta línea de fabricación con 3 botones de emergencia. O la botonera de emergencia está en planta 3 en el cuadro general. ¿Para qué te quieres una botonera de emergencia en planta 3? ¿Quién va a ir a planta 3 a tocar la botonera de emergencia si tienes un accidente o un atrapamiento? Nadie. Quítala. Eso es un plan de seguridad funcional. Analízalo previamente con ingeniería, mantenimiento y prevención y de ahí sacar conclusiones. ¿Qué necesito yo a nivel funcional? ¿No? Y ese análisis funcional me determinará esas medidas en seguridad, ¿no? Y ya en ese momento le estaré diciendo al fabricante cómo ha de fabricar su máquina. Evaluación de riesgos, 12-100. Evaluación de riesgos de máquinas, evaluación de riesgos en plantas, en tránsito seguro en planta. Al final, la evaluación de riesgos derivada 12-100, acompañada de una norma armonizada. Arquitecturas de seguridad, lo que os decía, la 13849, la parte 1, regula las arquitecturas de seguridad, los elementos de seguridad, un micro, una emergencia, una transferencia de llaves. Pues todo esto hay que, cuando hacemos seguridad de máquinas, pues se trabaja. La ingeniería de detalle, pues aquí al final, claro, el papel lo aguanta todo, el 2D lo aguanta todo, pues bueno, pues está bien, ¿no? Que el cliente final vea, ¿no? Cómo va a quedar un entorno seguro, ¿no? Una línea segura, ¿no? Aplicando o no nuevas tecnologías, proyectores. Acabo rápido, para verse. Me están apuntando. Declaraciones de conformidad, expedientes técnicos lo dejamos para el final. La validación importantísima. Siempre se ha de validar una máquina, una línea de fabricación. Y al final de todo nosotros recomendamos el cumplimiento con 12-15. La gestión operativa, todo el tema de operación, ¿no? El estudio de la operación, risk assessment en la planta industrial, estudios de circulación, pues que es ahí donde vemos esa interacción entre equipos. Y con esto acabo, con las conclusiones. La regulación no siempre es garantía de cumplimiento, al final se tratan de autorrecreaciones de conformidad, que los fabricantes en este sentido, pues si dan declaraciones de incorporación, comportan problema, y por eso es importante trabajar con un sistema robusto, ¿no? Que nos garantice el cumplimiento, ¿no? Y si puede ser integral, para tener todas las fases del procedimiento, pues perfecto. La puesta en conformidad no es suficiente, los riesgos derivados del factor humano y de ese entorno, el análisis de entorno. Siempre que sea posible trabajar en fases de diseño, dentro de lo posible, y tener un buen plan de seguridad funcional, porque si soy capaz de analizarlo en esa fase preventiva, todavía el fabricante no sabe que va a fabricar esa máquina y nosotros ya la estamos analizando, ingeniería, mantenimiento y prevención, pues nos estamos adelantando a ese problema que tendremos cuando la máquina o la línea la tengamos en casa, ¿no? en planta, ¿no? Modificaciones, por lo que hablábamos de las responsabilidades adquiridas y a veces derivadas del desconocimiento, modificaciones. Siempre que alguien de mantenimiento plantee una modificación, plantearse si es sustancial, porque si es sustancial es un problema. Requisitos de usuario, lo que decíamos, definir requisitos de usuario. Validación de los sistemas de mando. No sirve de nada tener una arquitectura de seguridad buena, tener una máquina perfecta, si después no se valida. Nos encontramos que se hacen proyectos de seguridad, de validación, y cuando vas a la máquina y vas al cuadro, pues el PDC no cumple, o el módulo de regla de seguridad no salta, ¿no? Entonces no sirve de nada. Continuará habiendo un accidente porque no se ha hecho la validación. Transversalidad de los equipos, nos hemos de empezar a pensar en que prevención no va sola, la guerra no es solo de prevención, la guerra no es del responsable de prevención. Perdón, tenemos que ir terminando ya. Vale, pues ya estoy. Y la gestión del cambio, intentar hacer un poquito implica la mentalidad, ¿no? El cambio de mentalidad en este sentido. Y con esto pues acabo. ¿Vale? Muchas gracias.